darnos esta oportunidad de poder compartir la palabra del Señor en este lugar, y es un privilegio grande el poder compartir la palabra del Señor. Es un privilegio inmenso, más allá de lo que nosotros podemos pensar. Así que, hermanos, que Dios me los bendiga. Saludos desde la iglesia Josué filial Apopa, donde hemos tenido ya por quizás unas más de 3 veces a nuestro hermano Javier. Él ha estado ya con nosotros por varias oportunidades, y es ahí donde hemos conocido a nuestro hermano Javier y hemos estrechado una amistad también con mi padre. Mi papá ha estado acá en la iglesia también en alguna oportunidad. No sé si alguno de ustedes se recuerda que vino mi padre con mi mamá también. Él se llama Ricardo Galán y la hermana Dina de Galán. Estuvieron acá ya hace algún tiempo también compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Pero bueno, no los quiero tener mucho tiempo de pie, hermanos. Pueden tomar su lugar ahí donde ustedes se encuentran, y estamos contentos porque vamos a meditar en la palabra del Señor. Qué bueno, hermanos, podernos reunir, poder cantar al Señor, poder alabar al Señor. Pero también qué bueno es podernos reunir alrededor de la palabra del Señor, alrededor de su palabra. Es siempre muy hermoso estar. Vamos a orar, hermanos, y luego vamos a la palabra del Señor, al libro de Hebreos. Padre, gracias, Dios, por esta oportunidad que tú das, Señor, de podernos reunir alrededor de tu palabra. Gracias, Cristo, porque tú eres bueno, Padre, y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos das estos privilegios de podernos reunir para poder cantarte, para poder alabarte, Señor, para poder estar en tu palabra, Señor, y recibir de ti toda bendición que viene de lo alto. Señor, yo te pido por cada uno de los que estamos en este lugar. Te pido que tú seas trayendo sabiduría, trayendo por tu Espíritu Santo entendimiento, Señor, en tu palabra para cada uno de nosotros. Porque tú eres el que nos da el entendimiento, tú eres el que nos da todo el conocimiento, Padre. Y te pedimos que también tú traigas bendición, consuelo, fortaleza, Padre. Que esta palabra quede en lo más profundo de nuestros corazones, y que, Señor, podamos llevarla a la práctica, a la acción, Señor. Queremos considerarte a ti, queremos pensar en ti, queremos pensar en tu obra, Señor Jesucristo, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, en tu santo nombre, Cristo. Amén y amén. Les pido, hermanos, si pudiesen abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 11. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11 y vamos a leer algunos versículos de la palabra del Señor. Muchas gracias. Para que nosotros podamos meditar en ellos. Vamos a leer a partir del versículo 1, capítulo 11 del libro de Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En la epístola a los Hebreos, hermanos, encontramos este capítulo 11 ahí en medio de esta epístola. Y este capítulo 11 representa algo muy importante. Es, por decirlo así,
lo que en inglés se le llama el honor roll, ¿verdad? El lugar donde todos los famosos están ahí. Es como que si usted y yo entráramos en un lugar donde hay cuadros alrededor de todos aquellos que ya terminaron la carrera, que ya pasaron la carrera, que ya transcurrieron los años y ellos lograron llegar hasta donde Dios quería que ellos llegaran. Pero el elemento importante, hermanos, que deseo llamar su atención en esta noche es el elemento de la fe. El elemento de la fe que cada uno de nosotros, Dios lo ha puesto en nuestro corazón con el fin de que nosotros podamos terminar de igual forma la carrera que estos hombres terminaron también en la palabra del Señor. Y en el versículo 6 la Biblia nos dice, el capítulo 11, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquellos que quieran acercarse al Señor crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Por lo tanto, sin el elemento de la fe es imposible agradar a Dios. Veamos entonces lo que la fe trae a nuestra vida y lo que representa, lo que significa para nuestro caminar hoy en nuestro Señor Jesucristo. El versículo 1 dice una definición acerca de la fe. Pues dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe, hermano, para cada uno de nosotros trae firmeza y trae certeza en nuestro caminar, pero trae certeza de lo que se espera. La fe de nada sirviera si nosotros observáramos ya eso que nosotros estamos esperando. Por eso justamente se espera, porque aún no se ve. Pero la fe trae a nuestro corazón y a nuestra vida la certeza de que lo que Dios ha dicho se va a cumplir, y la fe tiene la capacidad de ir hasta ese lugar y traer una convicción certera a nuestra vida y a nuestro corazón de eso que nosotros esperamos. En la primera carta del apóstol Pedro, la palabra del Señor nos dice en los primeros versículos de que nosotros hemos sido salvados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos una fe que nos lleva a creer en la promesa, en una herencia que nosotros tenemos incorruptible, incontaminada e inmarcesible. En primer lugar, hermanos, al hablar de lo que nosotros esperamos con respecto a la fe, quiero referirme a la salvación. Cada uno de nosotros estamos en este lugar y la salvación la hemos recibido por nuestro Señor Jesucristo. Pero hay tres momentos o tres etapas de la salvación. En primer lugar, nosotros somos justificados. Esto se da claramente cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo, y dice la palabra de que somos declarados justos delante de Dios. La palabra justificación significa declarar inocente delante de Dios. Eso quiere decir que delante de Dios, al creer en Jesús, Dios nos ve como que si nunca hubiéramos hecho nada, pero nada malo. Qué tremendo, qué cosa más hermosa. Entonces somos justificados por la sangre de Cristo. Entonces nuestra posición pasa de ser de transgresores a ser justos. Pero aparte de la justificación, también hay otra bendición, que es la santificación. Dice la palabra del Señor de que nosotros venimos a ser de pecadores, venimos a ser santos. A veces la palabra santos tiene una connotación muy súper espiritual o inalcanzable por el contexto en el cual cada uno de nosotros hemos nacido y hemos vivido. Pero santos es lo que la palabra del Señor le llama a cada hijo de Dios que ha alcanzado la salvación por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, al hablar de la salvación, encontramos la glorificación. Cada uno de nosotros, esa es nuestra esperanza, y a esto quería llegar con respecto a la fe en este primer punto. Cada uno de nosotros está esperando la glorificación, el momento en el cual Cristo aparecerá para levantar a su iglesia. Y dice la palabra en su primera carta de Tesalonicenses de que seremos arrebatados y seremos transformados en el aire para juntarnos con el Señor.
Los que murieron en primera instancia, ellos serán levantados. Y luego los que vivimos, mencionaba el apóstol Pablo, seremos transformados para estar para siempre con el Señor. Esa es la esperanza venidera, la esperanza de vida eterna que cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón. Entonces la fe nos da la certeza de recibir de antemano esto que nosotros estamos esperando, ya que ninguno de nosotros todavía ha sido glorificado. Pero en su momento, de verdad, que cada uno de nosotros seremos glorificados para estar con el Señor para siempre. ¿Cuántos se gozan en esa realidad, en esa verdad que el Señor nos ha regalado y hemos recibido? Por lo tanto, la fe nos regala la certeza de saber de que nosotros estamos esperando algo que ya tenemos, pero que también vamos a recibir. ¿Y por qué digo que ya lo tenemos? Porque en Efesios, la palabra en el capítulo 1 nos dice que el Espíritu Santo es el sello en nuestra vida y son las arras de nuestra justificación y de nuestra glorificación. Eso quiere decir de que si nosotros tenemos al Espíritu Santo morando en nuestro corazón, si el Espíritu Santo nos da testimonio de que está obrando en nuestra vida, eso quiere decir de que es como un quedan. Ustedes saben lo que es un quedan. Cuando alguien le entrega un quedan a una persona, eso significa que él vendrá a reclamar ese dinero tiempo más adelante y tiene que traer el quedan como un comprobante de que lo recibió y de que el dinero va a ser de él. El Espíritu Santo en nuestra vida es quien hace esa obra de regeneración. Nos regenera de forma que cada uno de nosotros nos vamos transformando a la gloria de Cristo, a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y es a través de esta obra del Espíritu Santo que recibimos la certeza de la fe que nosotros estamos esperando, la salvación eterna que va a manifestarse tiempo adelante. Por lo tanto, hermanos, la fe es esa certeza de lo que nosotros esperamos. Y en primer lugar es la salvación como lo más importante en nuestro corazón y en nuestra vida. En segundo lugar, al hablar de la fe como la certeza de lo que nosotros esperamos, esperamos también las promesas de Dios en esta vida en la cual nosotros estamos actualmente viviendo. Hay tantas promesas en la Biblia para cada uno de nosotros. Hay diversas promesas de diversos tipos. Y hay tanto que la palabra del Señor nos enseña a cada uno de nosotros. Pues lo recibimos a través de la fe. La fe es ese vehículo que nos lleva hasta ese momento de recibir lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha prometido. Entonces, por la fe nosotros podemos recibir eso que nosotros esperamos. Por lo tanto, le pregunto en esta tarde, ¿qué promesas Dios ha puesto en su corazón? ¿Qué promesas, qué palabra Dios ha puesto en su corazón? Y que Él le ha dicho, esto lo cumpliré en ti, esto lo voy a hacer en ti. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos palabra de Dios, hemos recibido palabra de Dios a nuestro corazón y a través de su misma palabra Él nos habla a nuestro corazón. Pero es entonces la fe, ese vehículo que trae al presente lo que Dios ha prometido que puede hacer con cada uno de nosotros. Al hablar también de la fe como una segunda parte, dice la palabra, la convicción de lo que no se ve. Entonces, viene una convicción a través de la fe a nuestro corazón de las cosas que nosotros no vemos. Y eso es lo que Dios desea que cada uno de nosotros podamos lograr. Hermanos, estamos en un caminar de fe. Esta vida en la cual estamos viviendo es un caminar de fe. Tenemos que caminar muchas veces a tientas, a oscuras, pero Dios dirige nuestros pasos. Él nos va dirigiendo paso a paso. Como dice la palabra en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando imaginamos lámpara es a mis pies tu palabra, estamos imaginando como una lámpara que alumbra nuestros pies. Y la lámpara solamente va a ir alumbrando un paso a paso. No el camino completo, sino un paso
a la vez. Lámpara es a mis pies tu palabra. De igual forma, la fe nos da esa capacidad de recibir lo que nosotros no vemos, pero nos da la convicción de que hemos recibido aquello que Dios nos ha prometido. Versículo 2 dice: porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y si los antiguos alcanzaron buen testimonio, que ya vamos a hablar algunos de estos antiguos, quiénes fueron y quiénes son y qué hicieron. Ellos alcanzaron buen testimonio, los antiguos, por la fe. Por la fe ellos hicieron todo lo que ellos hicieron con el propósito de agradar a Dios. Recordemos de que este es el fin, el propósito de la fe es agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Eso quiere decir de que con fe es posible agradar a Dios. Entonces el versículo 3, en primer lugar dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cada uno de nosotros, por la fe, consideramos de que todo lo que existe fue creado de la nada. Algunos hoy en día aluden y consideran muchísimas cosas, de que el universo fue creado por una explosión y que por ahí comenzó todo, y que todo se va regenerando y que todo va siendo transformado. Hay cosas que van cambiando, pero el creador es el mismo, hermanos. Dios fue el que creó todo lo que nosotros vemos, pero esto lo sabemos así por la fe. La fe es lo que nos da la capacidad de creer en Dios y de creer de que Él existe y que Él es el Dios creador. Y luego empiezan a ver algunos ejemplos que no los vamos a ver todos los del capítulo 11, pero sí podemos ver algunos. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Adán y Eva tuvieron algunos hijos, y uno de ellos fue Caín y otro fue Abel. Dice la palabra de que Caín trabajaba la tierra. Podemos decir de que él era agricultor, pero Abel se dedicaba a pastorear ovejas. Entonces, en una oportunidad Dios pidió de que ellos trajeran una ofrenda delante de su presencia. Y dice la palabra de que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. Pero ¿por qué la vio con agrado? La vio porque Abel tuvo fe. Porque Abel tenía fe para traer el sacrificio adecuado delante de Dios. ¿Por qué entonces la ofrenda de Caín no fue bien vista de parte de Dios? No fue bien recibida de parte de Dios. No es por ignorancia, porque él no sabía. No era porque, bueno, yo soy agricultor, entonces yo voy a traer el fruto de la tierra, que fue lo que él trajo. No. La razón por la cual la ofrenda de Abel fue bien vista fue porque él había entendido que delante de Dios era necesario traer una ofrenda que conllevara al menos dos cosas. En primer lugar, la muerte, y en segundo lugar, la sangre. ¿Cómo ellos aprendieron esto? Lo aprendieron por sus padres, Adán y Eva. ¿Se recuerdan cuando en el inicio Adán pecó, Eva también pecó, fueron destituidos de la gloria de Dios? Y el primer sentimiento que ellos tuvieron fue el sentimiento de miedo, de temor. Cuando ellos tuvieron miedo, automáticamente ellos vieron su desnudez, observaron que estaban desnudos y empezaron a buscar cómo cubrir su desnudez. Y lo que ellos hicieron fueron que ellos tomaron hojas y entonces ellos se taparon su desnudez. Pero dice la palabra en el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 21 y 22, de que vino Dios y cubrió la desnudez de Adán y Eva. ¿Y cómo la cubrió? Le hizo túnica de pieles para cubrir su desnudez. Como ustedes saben, para que haya túnicas de pieles es porque un animal tuvo que haber sido sacrificado.
las pieles son las pieles de animales. Entonces Adán y Eva comprendió que para cubrir la desnudez se tenía que presentar un sacrificio delante de Dios que conllevara al menos muerte y sangre, y esa túnica iba a cubrir la desnudez. Desde ese momento se estaba sentando el precedente que delante de Dios los sacrificios que son agradables a Él son los sacrificios que conllevara una muerte y derramamiento de sangre. Desde ese momento, desde Génesis capítulo 3, vemos la realidad de Cristo. Vemos cómo desde ese momento se estaba sentando el precedente de que iba a venir un cordero pascual perfecto años más adelante, que iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por la fe, Abel trajo un sacrificio agradable a Dios. Por la fe, Abel trajo un sacrificio que era agradable a la presencia de Dios. Caín entonces era un hijo rebelde, era un hombre rebelde, el cual él dijo: bueno, yo traeré lo que yo tengo, traeré fruto del campo que quizás me ha costado sudor. Pero no era si a él le costaba o no. Ambos sabían qué sacrificios traer delante de Dios. La cuestión fue de que Abel trajo el sacrificio correcto, agradable delante de Dios. Y esto lo hizo por la fe que había en su corazón. Vemos en el versículo 5 también que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El detalle aquí es el agradar a Dios, el vivir para la gloria de Dios, el vivir para el propósito de Dios. Y este hombre agradó a Dios, dice la palabra, y lo agradó por la fe. Por la fe Enoc, aún él, por la certeza de lo que se espera, por la convicción de lo que él no veía, él fue llevado, fue traspuesto a la presencia de Dios, porque él tuvo testimonio de que caminó agradando a Dios. Y él así fue como vivió cerca de Dios, agradándole a Él. Y todo esto lo hizo por la fe que Dios había puesto en su corazón. Pero en último lugar, hermanos, el último ejemplo, hay muchísimos ejemplos en el capítulo 11 de Hebreos. Deseo compartir en el versículo 8 y deseo hablar un poco acerca de este hombre llamado Abraham. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Lleguemos hasta ahí por un momento. Tenemos este hombre llamado Abraham, que el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, desarrolla tantas cosas. En el capítulo 4, el capítulo 5, habla muchísimo acerca de la fe de Abraham, que él dice que aún siendo incircunciso, creyó por la fe en la palabra que Dios le dio, que Dios le dijo: serás padre de multitudes, por ti, en ti bendeciré a las naciones de la tierra, en tu descendencia será llamada bendición, y de ti bendeciré a las naciones de la tierra, dando a entender que de él iba a salir el Mesías, dando a comprender de que el Mesías hemos de esperarlo a través de la vida de Abraham. Pero él dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Él, cuando recibió la palabra del Señor, Dios le regaló fe también, para que él pudiera salir e ir al lugar donde él ni sabía que existía, pero porque Dios le había dado la palabra a Abraham, él entonces salió a ese lugar. ¿A cuántos Dios en estos días, tal vez, o en el pasado, en su momento, Él nos ha hablado a nuestro corazón, así como Abraham?
Yo te estoy dirigiendo a un nuevo lugar. Tal vez no físicamente, pero sí espiritualmente. Te estoy llevando a un nuevo lugar donde tal vez tú nunca has estado, pero necesito que tú creas en mí. Necesito que tú confíes, que tú pongas tu fe en mí. Y eso es lo que Abraham logró. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Eso es lo que hace la fe muchas veces. Locuras, ¿verdad? Porque no vemos, no comprendemos, pero hay una convicción en nuestro corazón de lo que no se ve. Hay una convicción en nuestra vida de una certeza de lo que nosotros esperamos, y esa convicción de lo que no se ve. Abraham no veía la tierra de Canaán, no veía la tierra prometida, pero él dice la palabra de que salió sin saber dónde iba y salió por la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ese es el tema central de esto, mis hermanos. Es necesario el efecto, el elemento de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si nos quedamos en un lugar sin fe, no lograremos agradar a Dios. ¿Y cómo la fe se ve aumentada? La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 10, entonces, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios produce en nosotros el oír, y el oír palabra de Dios produce entonces fe. Por lo tanto, cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor a través de alguna predicación, escuchamos la palabra del Señor a través de la lectura, y el Espíritu Santo nos habla a nuestro corazón. Cuando el Espíritu Santo susurra a nuestros oídos y a nuestro corazón su palabra, ahí entonces se activa la fe. Y esa fe tiene la capacidad de tener la convicción de lo que no vemos y la certeza de lo que nosotros esperamos. Abraham entonces salió a ese lugar sin saber a dónde iba. Él no tenía idea del lugar donde él iba, pero él tenía una convicción clara de que Dios le había hablado, y por eso esa fe entonces le dio vida a él. De ahí que viene la frase: el justo por la fe vivirá. Porque Abraham creyó de que su esposa, aún ellos siendo ancianos, creyó de que Dios iba a ser fiel y que iba a responder a la promesa que él dio. Y fue así justamente como Dios trajo esa respuesta a la vida de Abraham. Versículo 9: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios le mostró a Abraham una visión clara, una visión que iba más allá de lo que él estaba viviendo. En primer lugar, Dios le pide a Abraham que salga de donde él vivía, que la palabra le llama Ur de los caldeos. Le pide entonces que él salga de este lugar y que vaya a un lugar que tal vez él no conoce, y él lo hace por la fe, él se mueve. Pero cuando llega a ese lugar, el versículo 9 dice que por la fe habitó en Canaán como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. ¿Cómo es de que él salió de Ur de los caldeos, llega a la tierra prometida, que es la tierra de Canaán, y habita como extranjero en la tierra que Dios le había prometido? Y es que la verdad, Dios había dado una visión clarísima a Abraham acerca de la tierra prometida, que es la eternidad, la vida eterna con Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque él habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Es decir, una vez que él llegó a Canaán, él no dijo: esta es mi tierra final, no es mi lugar final, sino que la palabra del Señor dice en el versículo 10: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea que él observó desde lejos, él observó la nueva Jerusalén. Él desde lejos observó la tierra, ese lugar
la vida eterna que Dios iba a regalar a aquellos que confiaran por la fe en un redentor a un tiempo antes de nuestro Señor Jesucristo. Este hombre entonces observó de lejos la nueva Jerusalén, aquella descrita en Apocalipsis capítulo 21, aquella que descenderá del cielo y donde habrá cielo nuevo y tierra nueva. Él lo observó porque dice: esa tierra esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces la Jerusalén actual, el arquitecto y el constructor no ha sido Dios precisamente, pero Dios ha dirigido todo eso. Pero justamente vendrá la tierra, la nueva Jerusalén, donde moraremos para siempre con el Señor, para siempre, toda una eternidad con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Abraham entonces estaba observando de lejos la promesa que Dios había dado acerca de todo esto. Y esto lo recibió por la fe. Por la fe salió de Ur de los Caldeos y por la fe llegó a Canaán. Y por la fe en Canaán vivió como extranjero y ajeno a todo lo que estaba ahí. Y por eso vivió en tiendas. Dice el versículo 9: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob. La idea de las tiendas significa de que él sabía que era un hogar temporal. No era un lugar donde él iba a estar muchísimos años, sino que era algo completamente temporal. Y así le enseñó a sus hijos y a sus nietos a vivir. Por eso dice: morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. La promesa de la vida eterna, la promesa de lo que Dios iba a hacer a través de ellos. Y ellos alcanzaron esto, hermanos, por la fe. Por la fe creyeron, recibieron la palabra, recibieron la promesa de Dios. Y por esa fe puesta en sus corazones, lo vieron, lo recibieron y lo vieron de lejos, y murieron con esa convicción clara de que aunque no había llegado en su momento, iba a llegar más adelante, pero que eso iba a llegar. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Versículo 11: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, es decir, de Abraham, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Imagínense ustedes, él tenía todo en contra. Abraham ya era un anciano, y su esposa Sara pues era estéril. Era una mujer que no podía procrear, una mujer que no podía darle hijo. Y Dios le había prometido: yo te voy a dar descendencia en Sara. Pero en una oportunidad, Abraham, como todo buen hombre que es muy obediente a su esposa, en una oportunidad Sara le dijo: bueno, ¿por qué no te juntas con mi sierva Agar y tienes un hijo con ella? Y tal vez ese hijo es el hijo que Dios ha prometido, ya que yo tal vez no te puedo dar hijos. Y Abraham, como todo hombre obediente a su mujer, se juntó entonces a Agar y tuvieron un hijo llamado Ismael. Pero Dios le dijo a Abraham: no es en Ismael que yo te voy a dar descendencia, es con Sara, es con ella que yo te daré el hijo de la promesa. Y fue así. Por eso dice el versículo 11: por la fe la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. La fe estaba obrando ahí. La fe obra, hermanos, cuando ya nuestra capacidad ya no existe. Cuando nosotros decimos: Padre, yo ya no puedo, entonces es el momento en el cual Dios precisamente obra para que la gloria sea para Él, y para que solamente para Él sea toda honra y todo poder y toda majestad. Entonces Sara ya era una mujer anciana, era una mujer estéril, pero por la fe creyó y recibió fuerza y dio la promesa, como dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Esa es la clave, hermanos, que nosotros sepamos de que es fiel quien ha prometido.
Es fiel quien nos ha dado palabra a cada uno de nosotros. Es fiel aquel Dios que ha prometido lo que Él ha dicho, lo va a hacer. En su vida, en la mía, Él lo va a hacer. Porque es fiel quien lo ha prometido. Y el versículo 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. De ese entonces salieron muchos de Abraham. Sabemos entonces cómo fue la historia. De Abraham tuvo a Isaac. Isaac fue el hijo de la promesa. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Esaú despreció la primogenitura, por lo tanto Dios bendijo a Jacob, y Jacob fue también el hijo de la promesa de Isaac. Y entonces Jacob tuvo 12 hijos, muy bendecido él, ¿verdad? Tuvo 12 hijos, y de ahí las 12 tribus de Israel, y de ahí viene todo el pueblo de Israel. Pero todo por un acto de fe de un hombre llamado Abraham. Versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ellos estaban viendo no solamente donde ellos, la promesa cumplida que era Canaán para ellos, no solamente estaban viendo eso, Dios les mostró la visión de algo celestial, la ciudad celestial. Por eso les mencionaba la Nueva Jerusalén. Ellos fueron más allá y observaron la ciudad celestial. Observaron lo que Dios tenía preparado para ellos. Eso quiere decir que vieron más allá de la vida terrenal. Ellos vieron más allá de este mundo en el cual nosotros vivimos. Y esa es la fe que recibe de parte de Dios la promesa de la vida eterna. Nos apropiamos de ello y esperamos el momento en el cual Dios justamente va a entregar eso a aquellos que esperan en las promesas del Señor. Versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Seguimos con Abraham. Entonces Abraham recibió la promesa, su hijo estaba frente a él y Dios lo probó. Dios probó el corazón de Abraham, porque Dios prueba los corazones, ¿verdad, hermanos? Dios prueba a sus hijos en distintas áreas y de distintas formas, pero Dios prueba a cada uno de sus hijos. En este caso Abraham fue probado cuando Dios le dijo: dame a tu hijo Isaac, por favor dame a tu hijo Isaac, dámelo. Y él era el único hijo que él tenía. Y dice la palabra que él preparó la leña, preparó todo y subió a ese monte llamado el monte Moriah. Y ahí entonces él iba a sacrificar a su hijo. Pero en ese preciso momento que él lo iba a sacrificar, justamente ahí Dios envía un cordero milagrosamente, y Dios le habla a Abraham y le dice: no mates a tu hijo, porque aquí te he preparado cordero. Y Abraham en ese momento da unas palabras que son totalmente relevantes para nosotros hoy en día. Cuando él dijo: Jehová Jireh, Dios se proveerá. Eso significa: Jehová se proveerá. Nosotros generalmente hoy en día usamos la frase Jehová Jireh cuando decimos: Dios, tú me vas a proveer lo necesario económicamente, tú me vas a proveer lo necesario para mi vida. Y en cierto contexto lleva esa idea. Pero en sí lo que Abraham estaba observando en ese momento es de que Jehová se proveerá de un cordero que llevará el pecado en lugar de mi hijo. Ese acto de obediencia de Isaac era un acto en el cual Dios le mostró una visión a Abraham, una visión del futuro, una visión de nuestro Señor Jesucristo, que Él iba a aparecer años más adelante. Por eso apareció milagrosamente en lugar de su hijo
un cordero al cual él sacrificó y adoró a Dios en ese momento. Esa fue la provisión de Dios. Y él observó desde ese tiempo hacia adelante, Jehová se proveerá de un cordero en expiación por los pecados para redención de la humanidad. Por lo tanto, en primera instancia, el Jehová Jireh, Dios proveerá, significa la visión celestial y espiritual que tuvo Abraham en ese momento acerca de Jesucristo años antes, entendiendo que Dios iba a proveer un cordero pascual perfecto, y es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vemos hacia atrás porque Cristo ya vino y vemos que todo esto se cumplió en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, por la fe, dice el versículo 17, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado le volvió a recibir. Pero por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras, y después continúa la vida de Jacob. Entonces, hermanos, Abraham fue un hombre que creyó a Dios, y por eso es conocido como el padre de la fe, el padre de los creyentes, el padre de los que reciben por la fe a nuestro Señor Jesucristo. Por eso la fe, hermanos, es básica, es necesaria, tanto para la salvación como también para el recibimiento de las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos hemos recibido promesas de parte de Dios en distintas cosas, distintas áreas de nuestra vida? Hermanos, por la fe recibimos estas cosas. Recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios, y que es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios, hermanos, entonces busca en nuestro corazón que exista fe, que haya este elemento que permite que nuestra vida se eleve hacia ese lugar donde recibimos las promesas de Dios por la fe, esa certeza, donde nos llenamos de convicción de aquellas cosas que no se ven, por la única obra del Espíritu Santo en nosotros, llamado la fe. Hermanos, que Dios nos dé a cada uno de nosotros una fe sincera, una fe inquebrantable, una fe que tenga convicción de las cosas que no se ven, una fe que tenga certeza de lo que nosotros esperamos. Jesucristo viene pronto y viene por su iglesia. Jesucristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, como dice la palabra del Señor. Y esa es nuestra esperanza. Por la fe lo tenemos, por la fe lo creemos. O ya se le ha olvidado, hermano. No, ¿verdad? Jesucristo viene por nosotros. Ese es el centro de lo que nosotros hemos abrazado como hijos de Dios. El creyente sabe y espera con gran convicción la venida de nuestro Señor Jesucristo, y cada día estamos más cerca que ayer. Cada día estamos más cerca del día que Cristo aparecerá en gloria para llevarse a su pueblo, para dar retribución a aquellos que han creído en Él, porque Dios ciertamente retribuirá a sus hijos, aquellos que por la fe han esperado. Por la fe Noé, y con esto concluyo, por la fe Noé, cada clavo que él clavaba en esa madera significaba: Dios, yo tengo fe en ti, aunque yo no veo nada, yo no veo lluvia, yo no veo que las nubes estén opacas. Y de hecho el diluvio, nunca había existido una lluvia como esa en ese tiempo. Pero cada clavo que él clavaba denotaba fe. Yo creo en ti. Cada clavada: Dios, yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti, aunque no se veía. Hermanos, caminemos en la fe que Dios ha puesto en nuestro corazón, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero aquellos que se acercan a Él, es necesario que crean que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Alguno de ustedes, hermanos, está en alguna
tiempo difícil, en este tiempo de tribulación en su caminar, en su vida, el Señor está aquí. Y el Señor desea bendecir a cada uno de aquellos que esperan en Él, aquellos que ponen su fe en Él. Y por eso vamos a orar. No sé si entre los que estamos acá habrá alguien que está enfermo, que tiene algún familiar enfermo, que está esperando en las promesas de Dios en alguna circunstancia de su vida. Pues hermanos, si nosotros estamos llenos de fe, vamos a ver la gloria de Dios. Como le dijo Jesús a Marta, a María: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Porque lo imposible para el hombre es posible para Dios. Lo que es imposible para nosotros es totalmente posible para el Señor. Oremos. Padre,